Yo soy uno de los únicos que ha nacido en la ciudad de La Habana, en El Vedado, en la calle 15, entre 26 y 28, y ahí nací y crecí. ¿Cuántos hermanos fueron? No, yo soy hijo único. ¿Y anterior a usted, en la familia, alguien se había dedicado al arte? Realmente no. ¿Y a partir de qué momento es que usted comienza a dar esos primeros signos de su gusto por el arte? Bueno, mira, cuando entró la televisión en Cuba, en el año 50, 51, yo, que vivía en El Vedado, un barrio de gente media de posición, enseguida todos mis amiguitos, los padres le compraron un televisor. Y yo me metí en casa de ellos a ver la televisión, los muñequitos, Flash Gordon, Roy Rogers, toda esa serie de cosas. Mi padre, que tenía en ese entonces 2 trabajos, le dijo a mi madre, no me gusta que esté metido en casa de nadie. Yo me voy a sacrificar y le voy a comprar un televisor. Compraron un Hallicrafter grandísimo, de madera, con una pantallita así de 14 pulgadas, a pagar a plazo, y a partir de ese momento yo me puse en contacto con la televisión. Y mi madre siempre dijo, termina en la televisión. Pero antes de ponerse ya en contacto directo con la televisión, usted realizó otros estudios. Soy bachiller, después entré en la escuela de medicina cuando llamado en el año 62 para estudiar medicina, pero esa no era mi carrera. Y me fui para licenciatura en historia, que me daba un nivel cultural amplio. Siempre estuve en el movimiento aficionado. Yo canté en la Cecilia Valdés Universitaria, donde debutó Alina Sánchez, dirigida por Gonzalo Roy y Miguel de Grandi. Después canté, estando en el bachillerato, canté en el coro y participé en el primer festival de aficionados que fue en el Teatro Pairé. Siempre estuve, mientras estuve estudiando la carrera de historia, vinculado a un grupo de aficionados que dirigía el actor Hilario Ortega. Hice muchas obras en el movimiento aficionado, de donde salieron muy buenos actores. ¿Y cuándo es que se produce ya directamente su salto a la televisión? Yo era maestro y por tal de dejar el magisterio, fui al Ministerio de Cultura y exigí prácticamente hacer el servicio social. Y Maragoto, que entonces era el que se dedicaba en ese departamento a los recién graduados, me dice, te voy a ayudar, y me manda para Santiago de Cuba. Ahí conozco un personaje que se llama Nilda Arias, que era la que ubicaba a los recién graduados, y Nilda me pone en el Conjunto Dramático de Oriente. En el Conjunto Dramático de Oriente estuve una semana, pero ella me plantea de que como en ese momento había surgido Tele Rebelde, estoy hablando del año 68, por eso yo soy casi fundador, inclusive tengo la medalla de fundador, pasara a Tele Rebelde, y pasé a Tele Rebelde a asesorar. Ahí estuve con el delegado Matos del ICR entonces, le di algunas orientaciones de cosas, como yo tenía televisión desde el año 51, el Hallicrafter del que te hablé, enseguida él vio que estaba vinculado bastante con la televisión y me plantea la necesidad de pasar un curso en La Habana. Y yo le dije, encantado. Y así es como Cerguera, que era el presidente del instituto, me manda a buscar y yo voy a pasar un curso, vengo a pasar un curso aquí a La Habana de dirección de televisión, en el año 68. Como director, ¿qué es lo primero que hace en la televisión? El Noticiero Nacional de Televisión, en donde estuve 25 años. A pesar de nada más de empezar en el noticiero, también dirigí programas dramáticos junto con Ana Lasalle, Cholito, Nelson Dor. Dirigí programas musicales con Ernesto Casas. Hice programas infantiles, sustituyendo las vacaciones de Vázquez Gallo en Amigos y sus amiguitos, en Tía Tata Cuenta Cuentos. Hice de todo, menos deportivo. Yo hice todo. ¿Algunos de estos espacios, es decir, algún género dentro de la televisión ha sido su favorito? Bueno, el género que verdaderamente a mí me gustaba era el dramatizado. Hice la serie Relatos sobre Lenin con Lilian Llerena, hice teatros codirigiendo con directores artísticos y a la vez hice algunos solos. Pero dentro del noticiero usted fundó un segmento que duró por mucho tiempo. Sí, yo me especialicé en el noticiero, pero además hacía otro tipo de programa. Hice Telecierre y el programa Panorama, que era el suplemento cultural del Noticiero Nacional de Televisión. En Panorama me vinculé mucho con el mundo de la cultura, con las artes plásticas, con la música, con el teatro y sobre todo
con el ballet y me especialicé mucho en danza. De ahí su vínculo después, posteriormente, con el ballet. De ahí mi vínculo con el ballet, que todo el mundo me ha dicho que yo me he convertido en un especialista en la grabación de las funciones en vivo. Lo que yo no coja en una grabación del ballet se perdió. Y entonces hay que conocer muy bien el ballet, la coreografía, el argumento, para no perder y para que el televidente en su casa entienda qué es lo que está pasando. Maestro, como director, ¿qué es lo que más usted siempre ha exigido? La constancia y la disciplina. El que no le interese el medio, no debe estar en el medio. ¿Considera que algunos puntos, algunos aspectos en cuanto a la dirección han cambiado con los tiempos? Sí, han cambiado bastante con los tiempos. Esas son cosas que uno, como es especialista, lo conoce. Al televidente normal no le llega. Pero de la televisión de antes, que se hacía en vivo la mitad de ella, a la televisión de ahora hay una gran diferencia. Ahora hay más facilidad y sin embargo, desgraciadamente no a veces sale como uno quiere que salga. Con el tiempo, ¿qué otros espacios estuvieron bajo su dirección? Las grabaciones en remoto de espectáculos artísticos. En un momento determinado, la redacción de actos políticos y eventos especiales me mandó a buscar para que yo asumiera la responsabilidad de la dirección de la Mesa Redonda, que estuve en ella 10 años. Soy fundador de la Mesa Redonda y de Universidad para Todos. Yo realicé los cursos de música, compositores cubanos, ballet, danza moderna con Ramiro Guerra, y en el de ballet hasta Alicia Alonso la tuve como profesora en varias clases. Maestro, ¿cuántos hijos? Una hija y un nieto. ¿Y alguno siguió sus pasos? Bueno, hasta ahora ninguno. Mi hija empezó estudiando piano y dirección coral, pero un día se cansó y dijo que no, que ella no iba a seguir y que ella quería ser estomatóloga. Después tampoco hizo estomatología, hizo licenciatura en enfermería. Maestro, y cuando no está inmerso en la dirección de la televisión, ¿qué es lo que más usted disfruta de hacer en su tiempo libre? En mi tiempo libre, una de las cosas que más yo hago es ver televisión precisamente. Primero porque es la especialidad de la que me enamoré. Segundo, porque tengo que verla. Tengo que ver todo lo que se hace en mi país porque soy presidente de la Comisión de Evaluación de la Televisión. Pero me gusta el cine, el teatro, leer un buen libro, el ballet, todo. Yo voy al ballet y quisiera ser primer bailarín. Cuando voy al cine y veo una buena actuación, me da una envidia ver esos maravillosos actores haciendo esos papeles que yo quisiera estar allí. Y si voy a una obra de teatro igualmente, y un libro, me encanta leer un buen libro. Ya que menciona el teatro, usted fue actor también del grupo Rita Montaner. Trabajé en el grupo Rita Montaner un tiempo, hice un casting y Adela Escartín me aprobó y me dijo: siga ahí que usted va a ser un buen actor. Lo que pasa es que después mi trabajo entró en contradicciones con el teatro y tuve que dejarlo. Ferguson, y por otra parte, ¿qué no le gusta? ¿Qué lo puede hacer enojar? La chapucería. Desgraciadamente, a veces vemos mucha chapucería y eso me indigna, porque si puedes hacer las cosas bien hechas, ¿por qué vas a hacerlo chapuceramente? Como director, ¿qué es lo que usted nunca se hubiera permitido? Hacer algo de lo que no me guste hacer. A mí se me propuso en una ocasión adentrarme en el mundo del béisbol, pero yo nunca he sido muy pelotero. Y entonces yo le dije a la persona que me lo propuso: mira, yo creo que para dirigir una transmisión de un juego de pelota, que es muy difícil, hay que conocer mucho ese deporte. Entonces decidí alejarme de ese mundo, pero si lo tengo que hacer, lo hago, porque siempre me he propuesto lo que pueda hacer otro, lo puedo hacer yo también. ¿Cuál considera usted que ha sido el momento más difícil o el mayor reto que ha tenido que enfrentar en su carrera? Cuando empecé a dirigir la Mesa Redonda, que tenía todos los días a Fidel en el estudio, había que tener coraje para enfrentarse, porque él lo preguntaba todo. Maestro, ¿se ha quedado por el camino algún trabajo, algún proyecto que hubiera querido desarrollar y no se dio la ocasión? Mira, muchos. Yo ahora cumplo próximamente 80 años y se me han quedado por hacer miles de cosas. La programación que realmente más me gustaba a mí era la programación dramática. Y sin embargo, me voy
posiblemente sin haber hecho una telenovela, que siempre fue un gran deseo. En la actualidad, ¿qué espacio se mantiene dirigiendo? Me mantengo y seguiré hasta mi retiro definitivo haciendo Bravo, que es un programa que todo lo que se merezca un Bravo va a ese programa. Ballet, danza contemporánea, danza moderna, folclore, ópera, conciertos de cantantes famosos, tanto nacionales como internacionales. ¿Consejo que le daría a los nuevos directores de televisión? Es lo mismo del principio, constancia y disciplina, y que no se le eleven demasiado los humos a muchos. Maestro, ¿qué desea para la televisión cubana en un futuro? Bueno, deseo que cada día sea mejor, porque desgraciadamente a veces no es lo mejor lo que estamos viendo. Recuerdo cómo cuando yo entré en la televisión, que inclusive era en vivo, se tenía una exigencia y una calidad extrema. Bueno, maestro Ferguson, más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista. Y yo más agradecido que me hayan tenido en cuenta, porque este programa es muy importante, revive el recuerdo de mucha gente que ya no está.